Al principio, creí que eran solo sombras en el bosque, hasta que empezaron a hablar con mi voz. Lo que encontramos allí nunca debió ser despertado, y ahora sé que lo peor no es fallecer, sino ser reemplazado. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El sonido de la lluvia golpeaba las hojas con una monotonía inquietante mientras el equipo de búsqueda avanzaba con cautela por los senderos de Aokigahara. Sean Tekide, líder de la unidad de rescate, caminaba al frente, sosteniendo su linterna con firmeza. La niebla flotaba a la altura de sus rodillas como si intentara aferrarse a ellos. A su lado, Naomi ajustaba la correa de su mochila mientras barría el entorno con la mirada. Era su primera misión nocturna, aunque trataba de mantenerse firme, no podía evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Daisuke, el explorador más experimentado del equipo, se detuvo abruptamente y alzó la mano para señalar algo entre los árboles. Sean enfocó la linterna en la dirección indicada y todos contuvieron el aliento. En la distancia, apenas visible entre los troncos torcidos y las sombras alargadas, una figura se movía lentamente. La silueta se tambaleaba con pasos casi erráticos, como si estuviera desorientada o herida. Lo que hizo que Naomi se quedara helada no fue su andar, sino su vestimenta. «Es un soldado», dijo, con la voz apenas audible. El líder entrecerró los ojos y frunció el ceño. No cabía duda. La figura llevaba un uniforme de los años 40, viejo, desgastado y con jirones colgando de sus mangas. El casco, aún en su cabeza, reflejaba un destello metálico bajo la luz de la linterna. El equipo intercambió miradas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo, aquello no tenía sentido. El veterano tomó la radio y pulsó el botón para comunicarse con el puesto de control. «Aquí equipo de búsqueda. Hemos avistado a un individuo a unos 30 metros de nuestra posición. Parece portar un uniforme militar antiguo. Solicitamos instrucciones». La estática llenó el canal durante unos segundos antes de que una voz ronca respondiera del otro lado. «¿Uniforme militar? ¿Estás seguro?» Intercambiaron miradas entre ellos antes de contestar. «Completamente seguro». Hubo un silencio prolongado. Luego, la voz en la radio habló otra vez, esta vez con un tono más bajo, como si no quisiera ser escuchada por alguien más. «No se acerquen. Retírense de inmediato». El equipo se quedó en silencio. Nunca antes habían recibido una orden así. Normalmente, la prioridad era asistir a cualquier persona en peligro dentro del bosque. ¿Por qué esta vez era diferente? El líder, un hombre de lógica, frunció los labios y avanzó un paso más hacia la figura. «No podemos simplemente dejarlo ahí. Podría estar herido o desorientado». Sean intervino Naomi con cautela, «Algo no está bien». Pero él no se detuvo. Dio un paso más. La figura también. El sonido de hojas secas crujió bajo los pies del desconocido, fue lo único que se escuchó en el bosque en ese instante. La novata sintió su garganta cerrarse cuando la luz de la linterna iluminó su rostro. O, mejor dicho, lo que quedaba de él. La piel del soldado era grisácea y seca, como si hubiera sido embalsamado hace décadas, pero aún así seguía en movimiento. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin rastro de vida. La mandíbula parecía desencajada, colgaba de un lado como si los músculos ya no la sostuvieran. Sin embargo, lo más inquietante no fue su apariencia, sino lo que ocurrió después. El hombre inclinó levemente la cabeza, y en un movimiento brusco, su mandíbula se reacomodó con un chasquido espantoso. Ella sintió náuseas al escuchar ese sonido. Daisuke dijo una maldición. Entonces, el soldado abrió la boca. Y habló, pero su voz no era la suya. Era la de la radio. «No se acerquen. Retírense de inmediato». El pánico la golpeó. Era la misma voz que había hablado por la radio segundos antes, pero venía directamente de la boca de aquella cosa. No había duda alguna. Estaba imitando la transmisión. Sean tardó apenas un segundo en reaccionar.
Corran, giraron sobre sus talones y se lanzaron a la carrera entre los árboles sin mirar atrás. La respiración de Naomi se volvió errática mientras esquivaba ramas y raíces, sintiendo que algo se deslizaba detrás de ellos. El bosque parecía retorcerse, los senderos se volvían desconocidos y la neblina oscurecía todo a su paso. No sabían a dónde iban. Solo sabían que debían huir. Y lo peor de todo es que, en la distancia, justo detrás de ellos, la voz seguía repitiéndose, en bucle, como un eco distorsionado. No se acerquen. Retírense de inmediato. La neblina que se extendía por el suelo les hacía tropezar a cada paso, como si el bosque mismo intentara retenerlos. La novata sintió como su tobillo resbalaba en el lodo, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, unas manos la sujetaron por los hombros, gritó. «Soy yo». El líder la sacudió con fuerza, sus ojos brillaban con urgencia bajo la tenue luz de la linterna. «Tenemos que seguir». Ella asintió, tragándose el pánico, y se puso de pie con torpeza. Las sombras parecían moverse a su alrededor, proyectadas por la luz inconstante de sus linternas. No había rastros del soldado. Llegaron hasta un claro donde la vegetación era menos densa. Al llegar, se detuvieron en seco. Frente a ellos, escondida entre raíces y arbustos marchitos, había una tienda de campaña. El nylon estaba cubierto de moho, con los bordes deshilachados y húmedos, pero increíblemente bien conservada para lo que parecía ser su antigüedad. Algo no encajaba. En este bosque, las cosas abandonadas por años no se mantenían así. La humedad, los animales y la misma naturaleza lo devoraban todo con el tiempo. El veterano, aún recuperando el aliento, se acercó con cautela y deslizó la cremallera de la entrada. Un hedor a humedad y cuero viejo se esparció en el aire. Adentro, había una caja metálica con la insignia del ejército imperial japonés. Shan entró detrás y tomó la caja con ambas manos. La abrió con cuidado y dentro encontró lo que parecían suministros militares antiguos, latas oxidadas con etiquetas en japonés, vendas amarillentas y una cantimplora con una estrella grabada en la tapa. Todo parecía haber estado allí por décadas, pero algo lo había preservado de la descomposición total. Daisuke sacó una libreta cubierta de hongos y la pasó a la novata. La portada de cuero estaba cuarteada y algunas páginas se pegaban entre sí por la humedad, pero aún era legible. Con manos temblorosas, ella pasó las páginas hasta detenerse en una entrada escrita con una caligrafía apretada y nerviosa. Día 37. Ya no queda comida. Yashide ha desaparecido en la niebla. Algo nos sigue. No es humano. No puede serlo. Ella sintió su garganta seca. Era imposible. No podía ser real. La fecha del diario era de 1944. El veterano se pasó una mano por la cara, tratando de procesar lo que acababan de leer. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede estar en tan buen estado? Shan no respondió. Su mirada se había endurecido. Había estado en demasiadas misiones como para ignorar lo que sus instintos le decían. Algo en este lugar no seguía las reglas normales del tiempo. Iba a decir algo cuando, de repente, un sonido rompió el silencio. Pisadas, eran lentas, pesadas, con el crujir de hojas secas bajo su peso. Apagaron las linternas de inmediato. Solo el tenue resplandor de la luna iluminaba la entrada de la tienda. Nadie se movió. Nadie respiró. Las pisadas se acercaban. Nadie sabía qué hacer. No podían correr a ciegas otra vez. No podían seguir huyendo sin saber qué era lo que los perseguía. Entonces, algo se detuvo justo frente a la entrada de la tienda. La novata sintió un hormigueo recorrerle la espalda cuando vio una sombra proyectarse en la lona. La forma era humana. O al menos, casi humana. Era alta, demasiado alta, con extremidades alargadas y delgadas. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. La sombra se movió de manera antinatural, inclinando la cabeza en ángulos imposibles. Entonces, la cosa habló.
pero su voz no era la suya. Era la del veterano, que se quedó rígido, su rostro palideció. Shan tomó una decisión en una fracción de segundo. Sacó una bengala de su chaleco, con un movimiento rápido, la encendió y la arrojó al suelo justo afuera de la tienda. La luz roja iluminó la figura por completo. No esperó más. ¡Corran! Las ramas azotaban el rostro de Naomi mientras corría a través de la maleza, sintiendo el ardor de los arañazos abrirse paso en su piel. Sus piernas se movían por instinto, su respiración se entrecortaba en jadeos irregulares, pero no se detuvo. No podía. Detrás de ella, podía escuchar las pisadas de sus compañeros golpeando la tierra húmeda, y más atrás aún, un sonido extraño, algo que no terminaba de encajar con el crujir de hojas y ramas, una serie de chasquidos huecos, como huesos configurándose dentro de un cuerpo que nunca debió moverse de esa manera. La bengala ardía en la distancia, lanzando sombras alargadas en los troncos de los árboles, creando figuras retorcidas que parecían moverse por sí solas. No supo cuánto tiempo corrió, solo que, en algún punto, la radio del líder emitió un fuerte estallido de interferencia. El sonido casi la hizo tropezar por el sobresalto, pero no se detuvo. Luego, algo más. Una respiración. Lenta, pesada, profunda. El canal abierto seguía soltando aquel sonido irregular, como si algo estuviera demasiado cerca del micrófono, como si respirara justo sobre la señal. Entonces, una voz emergió de la interferencia. No puede ser. La novata ahogó un grito. Era su propia voz. Shan lanzó la radio al suelo como si se tratara de un animal venenoso y la estática se cortó de inmediato. Daisuke se detuvo en seco, sus ojos abiertos como platos, señalando un punto delante de ellos. Allí, justo frente a ellos, de pie en el sendero como si hubiera estado esperando todo este tiempo, estaba el soldado. O lo que quedaba de él. La piel del ser se movía. No era un cadáver en descomposición. Era algo diferente. La carne se retorcía en pequeños espasmos, como si algo debajo de la piel estuviera probando una nueva forma, como si el cuerpo no fuera más que un disfraz mal ajustado. El ser inclinó la cabeza. Su cuello crujió de manera espeluznante, como si los huesos estuvieran cediendo bajo un peso. Entonces, el ser abrió la boca otra vez. Y la voz que salió esta vez fue la de Daisuke. Regresa al campamento, todos han fallecido. El ser inclinó la cabeza de nuevo. Su boca se torció en algo que no era una sonrisa, pero que intentaba serlo. El veterano apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Yo nunca dije eso. Corran, dijo el líder. Y corrieron otra vez. Atravesaron la maleza sin dirección, impulsados solo por el instinto de supervivencia. La neblina parecía volverse más espesa, cada vez más densa, como si el bosque estuviera cerrándose alrededor de ellos. La novata ya no sabía cuánto tiempo llevaban corriendo cuando Shan se detuvo de golpe y la sujetó para que no siguiera avanzando. Escucha. Contuvo la respiración. Silencio absoluto. No había viento, no había insectos, ni siquiera el crujir de las hojas bajo sus propios pies. ¿Dónde estamos? El líder recorrió el área con la linterna. Y entonces, lo vio. El mismo campamento que habían encontrado antes. La misma tienda de campaña. La misma caja metálica. Pero no podía ser. No negó con la cabeza, su voz temblaba. No es posible. Shan apretó los dientes. Nos han traído de vuelta. Y entonces, la radio volvió a encenderse. Un sonido de estática inundó el aire. Luego, una respiración. Y finalmente, la voz del veterano, repitiendo con una perfección escalofriante. Regresa al campamento, todos han fallecido. El miedo en el rostro de Daisuke fue absoluto. Porque esta vez, la voz no venía de la radio. Venía de los árboles. Naomi sintió su estómago encogerse mientras giraba la cabeza lentamente, demasiado asustada como para reaccionar con rapidez. Sabía que sus compañeros estaban justo a su lado. Sabía que su compañero real estaba allí, jadeando,
con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Y, sin embargo, su voz se seguía repitiendo en el aire, filtrándose entre los troncos como si el bosque mismo la estuviera exhalando. El líder levantó la linterna con manos temblorosas y apuntó hacia la espesura. Al principio, solo vieron la neblina danzando entre los árboles, un manto opaco que cubría cualquier detalle, como si el bosque se negara a mostrar lo que ocultaba. Pero entonces, entre las sombras, la figura emergió. El veterano sintió su garganta cerrarse de miedo al ver su propio rostro observándolo desde la distancia. Era él, o algo que lo imitaba. El ser estaba de pie entre los árboles, con la postura encorvada y los brazos colgaban a los lados como si aún estuviera adaptándose a la forma que había tomado. Su piel, aunque idéntica a la de Dasuki, tenía un tono extraño, como si la hubieran estirado sobre un armazón que no terminaba de encajar. Sus ojos estaban vacíos, pozos oscuros que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Su boca se abrió lentamente, demasiado lentamente, como si cada músculo de su rostro estuviera siendo usado por primera vez. Regresa al campamento, todos han fallecido. La voz salió perfectamente modulada, exactamente igual a la suya. Pero ahora, la imitación estaba sonriendo. El veterano retrocedió un paso y tropezó con una raíz, cayendo de espaldas con un jadeo ahogado. El líder no apartó la vista del ser que los observaba desde la distancia mientras la novata ayudaba a su compañero a ponerse en pie. Nos está estudiando. El ser inclinó la cabeza en un ángulo imposible, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, en un movimiento abrupto y antinatural, dio un paso hacia adelante. Su pierna se estiró con un chasquido repulsivo, como si los huesos dentro de su cuerpo se hubieran roto y reconfigurado para permitirle moverse. Corrieron de nuevo. Sus pulmones ardían mientras corrían, sus pasos erráticos golpeaban el suelo húmedo y cubierto de hojas. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, cada árbol idéntico al anterior, cada sendero se convirtió en un laberinto sin salida. Dasuki jadeaba detrás de ellos, tropezando a cada paso. ¿Nos está llevando en círculos? San lo sabía. Lo había sabido desde que volvieron al campamento por segunda vez. Aquello no era coincidencia. El bosque no los dejaba salir. Naomi sintió que el aire se volvía más pesado. La neblina, antes solo un velo espeso en el suelo, ahora parecía envolverse en sus cuerpos, pegándose a su piel como si intentara aferrarse a ellos. Un olor extraño impregnó el aire, un hedor rancio, metálico, como carne en descomposición mezclada con óxido. Entonces, de repente, el líder se detuvo en seco, ella casi choca contra él. ¿Qué pasa?, jadeó, tratando de recuperar el aliento. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en algo delante de ellos, más allá de la niebla. Ella siguió su mirada y sintió un escalofrío recorrerle la columna. Habían llegado a un claro. Pero no era un claro natural. Era un espacio vacío en medio del bosque, perfectamente circular, donde los árboles se habían detenido abruptamente como si alguien los hubiera cortado. La niebla flotaba alrededor del borde como una muralla etérea, encerrando el lugar en un silencio inquietante. En el centro del claro, sobre la tierra oscura y húmeda, había algo que no debería estar allí. Una estructura metálica. Parecía un búnker. Era una construcción baja y rectangular, de acero oxidado y cubierto de moho. La entrada era una compuerta gruesa con un símbolo desgastado pintado en la superficie, la insignia del ejército imperial japonés. El veterano maldijo en voz baja. No me gusta esto, ella tampoco quería acercarse. Pero el líder no dudó. No tenemos otra opción. La compuerta no tenía cerradura. La empujó con todas sus fuerzas, y tras unos segundos de resistencia, la puerta se deslizó con un chirrido metálico. Un aire rancio y denso emergió del interior. El olor a óxido y podredumbre era tan fuerte que tuvo que taparse la boca con la manga de su chaqueta. El interior estaba completamente oscuro. Encendió la linterna y la apuntó hacia adentro. El pasillo descendía en una inclinación leve, cubierto de placas metálicas corroídas. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, con charcos de agua estancada que reflejaban la luz de la linterna como espejos rotos.
En las paredes, placas con inscripciones en japonés estaban parcialmente cubiertas por una sustancia negra y viscosa que goteaba lentamente hacia el suelo. Daisuke miró a Shan con el ceño fruncido. Esto no parece un refugio normal. Asintió sin apartar la vista del pasillo. No lo es. Avanzaron con cautela, cada paso sonaba con un eco sordo en el interior del búnker. Naomi sintió su propio pulso latiendo en las sienes mientras observaba las sombras moverse con cada movimiento de la linterna. En el fondo, algo no dejaba de molestarla. El bosque los había llevado hasta aquí. No habían encontrado este búnker por casualidad. Habían sido guiados. Llegaron a una bifurcación. Dos pasillos se extendían en direcciones opuestas, ambos igual de oscuros, igual de silenciosos. No quería separarse, pero el sonido de algo crujiendo bajo su bota la hizo mirar al suelo. Era papel. Un documento amarillento, con los bordes desgarrados y la tinta desvaneciéndose. Naomi lo recogió y lo giró con cuidado, tratando de leerlo bajo la luz de la linterna. Era un informe. Operación Susurro. Año 1944. El experimento ha avanzado a la fase 3. La integración de los sujetos con el entorno ha superado nuestras expectativas iniciales. La anomalía observada en la adaptación lingüística sigue en desarrollo. La replicación de patrones cognitivos ha permitido una infiltración sin ser detectados. Sin embargo, los últimos informes indican una falta de control en la fase de absorción. Hemos perdido contacto con la unidad avanzada. Se recomienda el cierre del perímetro y clausurar la instalación. Sintió que sus dedos temblaban mientras sostenía el papel. Esto es una base de experimentación. Daisuke tomó el documento de sus manos y lo leyó rápidamente. ¿Qué demonios querían hacer aquí? Todos sabían la respuesta. Habían intentado crear algo. Y ahora, lo que fuera que habían creado seguía vivo. Un ruido rompió el silencio. Venía de dentro del búnker. Y entonces, una voz salió de la oscuridad. Una voz familiar. Una voz que no debería estar allí. Naomi, era la voz de su madre. Sintió un escalofrío. Su madre estaba a cientos de kilómetros de distancia. Pero la voz que surgió de las sombras era idéntica. Ven aquí. Sintió que sus piernas se debilitaban. Naomi dijo la figura otra vez, con la misma voz que ella había escuchado tantas veces en su infancia. Sintió un espasmo en su pecho, como si su corazón hubiera dejado de latir por un segundo. Su madre no estaba allí, no podía estar. Y, sin embargo, aquella cosa la llamaba, avanzando con pasos silenciosos, deslizándose más que caminando. El líder no esperó a que reaccionara. Con un movimiento rápido, tiró de ella y la empujó detrás de él, levantando su linterna con una mano y desenvainando su cuchillo con la otra. Daisuke, que hasta ahora se había mantenido en silencio, dio un paso atrás, sus ojos clavados en la figura con pánico. ¿Por qué te escondes?, repitió la voz, su tono suave, casi maternal. Su estómago se contrajo. Era la misma frase que su madre le decía cuando jugaban al escondite cuando era pequeña. No podían saberlo. No podían saber algo que solo existía en su mente. Sintió que sus piernas temblaban cuando la figura inclinó la cabeza, como si esperara que se acercara. No eres real, dijo con la voz entrecortada. La figura parpadeó lentamente, como si procesara sus palabras. Y entonces, su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció, su rostro se tornó inexpresivo. Luego, en un movimiento imposible, su cabeza se inclinó demasiado hacia un lado, con un chasquido húmedo que hizo que a ella se le revolviera el estómago. Su cuello se extendió ligeramente, como si los huesos dentro de la piel hubieran cedido. No soy real, repitió con la misma voz, pero ahora distorsionada, como si estuviera aprendiendo a hablar. El líder, sin pensarlo dos veces, lanzó su linterna directamente a la cabeza de la criatura. El golpe sonó en el pasillo metálico con un sonido seco. La figura se tambaleó, pero no cayó. En su lugar, su piel se contrajo y estiró como si algo debajo de ella estuviera tratando de reajustarse. Y luego,
su rostro cambió. De repente, ya no era la madre de Naomi, ahora era ella. Exactamente igual a ella. Pero la sonrisa torcida seguía allí. Shan gritó. «¿Vámonos?» Se dio la vuelta y empujó a sus compañeros hacia la salida del pasillo. Los pasos de la criatura sonaron detrás de ellos. No eran los pasos de alguien caminando. Eran irregulares, crujían, como si algo estuviera cambiando de forma con cada zancada. El pasillo del búnker se extendía como un túnel interminable. La única luz era la de la linterna de Dasuki, que temblaba en su mano mientras corrían. Las paredes de metal vibraban con cada sonido, devolviendo los ecos de su propia respiración, de sus pisadas, de su miedo. El líder giró en la primera intersección que encontró y empujó a los otros dentro de una sala oscura. Cerró la puerta de golpe y la aseguró con su peso, pegó la oreja a la puerta. Nada. La criatura no los había seguido, o al menos, eso parecía. Dasuki temblaba. Eso no era normal. Respiró hondo y enfocó la linterna alrededor de la habitación. Era un laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de archivos empolvados, documentos amarillentos con caracteres japoneses escritos en tinta desgastada. Estantes con frascos de vidrio llenos de sustancias oscuras estaban alineados a un lado de la sala. En el centro, una mesa de metal oxidado yacía cubierta de correas desgarradas y manchas secas de un líquido oscuro. Shan revisó uno de los documentos y leyó en voz baja. Los sujetos han demostrado una capacidad extraordinaria para la imitación. Al parecer, no solo replican la forma de los individuos con los que han tenido contacto, sino que también absorben sus recuerdos, adaptando su comportamiento para integrarse de manera perfecta. Sin embargo, las recientes anomalías en la estructura ósea y los episodios de desestabilización han hecho que el proyecto sea catalogado como fallido. La contención es imposible. La clausura de la instalación es inminente. El veterano soltó un suspiro tembloroso. ¿Nos están copiando? La novata sintió un nudo en el estómago. No eso solo, están aprendiendo. Un sonido los interrumpió. Un golpeteo suave en la puerta. El líder levantó un dedo para que guardaran silencio. El golpeteo se repitió. Y luego, una voz. «Shan, soy yo, Naomi». Ella sintió su corazón detenerse, estaba dentro de la habitación. Pero su voz venía desde el otro lado de la puerta. El golpeteo se volvió más insistente. «Ábreme, estoy aquí». En el pasillo alguien comenzó a reír con su voz. El golpeteo en la puerta se hizo más insistente. «Shan, soy yo, Naomi». El tono era casi una súplica. Ella sintió el impulso enfermizo de responder, de abrir la puerta solo para comprobar lo que ya sabía. No era ella. Pero la voz lo decía con tanta seguridad, con tanta calma, que su mente se tambaleó por un segundo. Dasuki se giró bruscamente hacia ella. «Di algo». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Di algo, lo que sea». «¿Por qué?» «Porque si tú estás aquí», tragó saliva, «significa que ya puede replicarnos sin necesidad de contacto». Un escalofrío cruzó la habitación. El golpeteo cesó. Luego, un sonido extraño. Un chasquido. Un crujido húmedo, como huesos rompiéndose y acomodándose. Algo al otro lado de la puerta se estaba transformando. El líder alzó la mano, indicándoles que no hicieran ruido. Durante un instante eterno, no hubo nada más que la tensión en el aire. Y luego, la voz cambió. «Shan». El tono era diferente, más grave, más profundo. Era la voz de Dasuki. «Déjenme entrar». La cosa afuera ya no era una sola. Ahora, eran varias. Y todas imitaban a alguien diferente. Si estas cosas podían imitarlos con tanta precisión, ¿cómo podrían saber quién era real y quién no? El silencio al otro lado de la puerta se volvió absoluto. El veterano se acercó lentamente, su oído pegado contra la puerta, escuchando cualquier indicio de movimiento. No había nada.
Naomi sintió una punzada de alivio. Pero entonces, algo la hizo quedarse quieta. El silencio era demasiado absoluto. No se escuchaba la respiración de sus compañeros. El mundo entero parecía haberse detenido. Y luego, en la pared justo detrás de ella, una voz susurró su nombre. Sintió un pánico indescriptible cuando giró la cabeza con lentitud. La pared estaba hablando. No había bocas. No había rostros. Solo hormigón y metal sucio. Pero la voz estaba allí. Justo detrás de su oído. Daisuke se apartó de la puerta de golpe. Nos están rodeando. Shan no esperó más. Abrió la puerta con una patada y salió al pasillo, moviendo la linterna de un lado a otro. Nada. La niebla flotaba dentro del búnker como un manto de humo blanco. El pasillo estaba vacío. Avanzó, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. Los otros lo siguieron, sintiendo que en cualquier momento algo los cogería por sorpresa. El pasillo se extendía en la penumbra. A lo lejos, se veía otra bifurcación. Y entonces, una sombra cruzó el camino. Rápida. Y después solo la niebla. La radio crujió de repente. Interferencia. Y luego la voz de Naomi. Ella sintió que su cuerpo entero se paralizaba mientras la voz en la radio se repetía una y otra vez con un tono hueco, mecánico, sin emoción alguna, como si alguien estuviera probando su voz para asegurarse de que sonaba igual. El pánico le comprimía el pecho, la garganta se le cerraba y las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El veterano apagó la linterna en un intento desesperado de esconderse en la oscuridad, pero todos sabían que eso no serviría de nada porque lo que sea que estaba imitando su voz ya los había encontrado, ya los conocía, ya los estaba llamando como si fuera uno de ellos. El pasillo del búnker estaba en completo silencio salvo por el sonido de la radio repitiéndose en un bucle infinito. Shan se movió, su mano buscó la radio y con un movimiento rápido la arrojó al suelo. El aparato chocó contra el metal y rebotó con un ruido seco antes de deslizarse unos metros más adelante, pero la voz continuó, seguía sonando, seguía repitiéndose, seguía llamándolos desde algún punto en la oscuridad. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Sacó y levantó una bengala, la encendió con un chasquido y la arrojó hacia adelante. La luz roja iluminó las paredes corroídas, los charcos de agua estancada en el suelo, el metal oxidado y las marcas extrañas en las superficies, pero no había nada en el pasillo, no había nadie allí, y sin embargo la voz seguía repitiéndose, cada vez más cerca, cada vez más clara. Daisuke hizo un ruido ahogado. Naomi giró la cabeza para verlo y sintió que el miedo la dejaba helada cuando se dio cuenta de que estaba mirando algo detrás de ellos. Lentamente, demasiado lentamente, la bengala tembló cuando la luz reveló lo que se escondía en las sombras. El veterano estaba de pie justo frente a ellos, pero estaba con ellos también. Ella sintió que su cuerpo dejaba de responder. Había dos, el segundo tenía la misma ropa, las mismas botas embarradas, el mismo corte en la mejilla que había recibido al tropezar en el bosque. Cada detalle era idéntico, excepto por los ojos estaban vacíos, demasiado oscuros, demasiado profundos, como si fueran simples agujeros que no llevaban a ningún lado. La boca del segundo se abrió con lentitud, los músculos de su rostro parecían tensarse como si estuvieran aprendiendo a funcionar, como si nunca hubieran sido usados antes, y... Luego la voz emergió de su garganta, una voz idéntica a la real, perfecta, sin errores, como si estuviera hecha para engañar. Shan, soy yo, Daisuke. La novata sintió que sus piernas fallaban, pero el líder no dudó, dio un paso al frente, empuñando su cuchillo con fuerza, su mirada fija en la copia, sus músculos tensos y listos para moverse en cualquier momento. El veterano real se quedó helado, mirando su propio rostro con el miedo reflejado en sus ojos. Su respiración era errática, entrecortada. La copia inclinó la cabeza con un crujido, la piel de su cuello se estiró demasiado, como si algo debajo estuviera forzando los límites de su forma. Luego su boca se abrió más, demasiado, más allá de lo humanamente posible, y de su garganta salió un sonido seco, un eco hueco, una repetición exacta de su voz. El líder reaccionó en el acto, levantó el cuchillo y se lanzó hacia adelante. La hoja cortó el aire, pero la cosa se movió más rápido, su cuerpo se retorció de manera imposible,
su espalda se arqueó en un ángulo inhumano y su cabeza se giró hacia un lado con un chasquido húmedo, la piel de su rostro se estiró y por un segundo, solo por un segundo, vio algo moverse debajo, algo oscuro, algo que no tenía forma definida, algo que estaba usando la piel como disfraz. Daisuke Real gritó y sacó su cuchillo, pero la copia ya se estaba alejando, su cuerpo se encogió en la sombra del pasillo, sus extremidades se deformaron mientras se deslizaba hacia atrás sin mover las piernas, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad, sus ojos sin vida aún fijos en ellos mientras su rostro seguía moviéndose de manera espasmódica, como si intentara imitar expresiones humanas y no supiera hacerlo correctamente, y antes de desaparecer por completo, su boca se abrió una última vez y la voz que emergió de su garganta fue la de Shan: no puedes escapar. La cosa desapareció. El pasillo quedó en silencio, el veterano dejó caer su cuchillo y se llevó una mano a la cara, sus dedos temblaban, su respiración era descontrolada, la novata sintió que el pánico le oprimía la garganta, su corazón golpeaba su pecho con fuerza, su visión se nubló por un segundo y el líder exhaló con pesadez, cerrando los ojos por un instante antes de mirar a los dos con expresión sombría. Tenemos que seguir. Si esas cosas pueden imitarnos, tenemos que encontrar la manera de saber quiénes seguimos siendo nosotros. Naomi sintió que el aire en el búnker se volvía más denso, más pesado, como si el espacio a su alrededor se estuviera cerrando poco a poco, la luz de la bengala temblaba, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas en las paredes corroídas por la humedad, el eco de sus propias respiraciones se mezclaba con el goteo lejano del agua en las tuberías oxidadas, cada sonido amplificado en la oscuridad sofocante del corredor. El veterano aún no había recogido su cuchillo del suelo. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido y sus ojos desenfocados, como si aún estuviera procesando el hecho de que algo con su misma apariencia había intentado suplantarlo. Shan avanzó primero, moviendo la bengala de un lado a otro para asegurarse de que el pasillo seguía despejado. Ella sintió el impulso de detenerlo, de decirle que no podían seguir explorando, que debían encontrar una salida, pero sabía que no tenían opción, no después de lo que habían visto, no después de lo que habían escuchado. Las cosas que los acechaban no eran simples imitaciones, no eran solo sombras copiando su forma, había algo más, algo que los estudiaba, algo que los estaba probando. Algo que poco a poco estaba despojándolos de su propia identidad. Daisuke finalmente recogió su cuchillo, el líder se detuvo en una intersección, dos pasillos se extendían en direcciones opuestas, ambos cubiertos por la misma niebla espesa que parecía estar viva, moviéndose con lentitud como un mar de humo blanco. Ella tragó saliva y le miró, esperando una orden, esperando que él decidiera qué hacer, pero solo frunció el ceño, mirando fijamente una de las paredes, su mandíbula apretada como si hubiera visto algo que no le gustaba. Ella siguió su mirada y sintió un escalofrío cuando notó lo que había allí: fotos, decenas de ellas pegadas al metal oxidado con cinta descompuesta, imágenes en blanco y negro, rostros de hombres y mujeres vestidos con uniformes militares de los años 40, sus expresiones rígidas, sus ojos fijos en la cámara con una mirada vacía. Pero entre las fotos antiguas también había otras más recientes, imágenes de excursionistas, de rescatistas, de personas comunes, algunas estaban descoloridas, otras manchadas con lo que parecía ser óxido. Ella sintió su estómago revolverse cuando vio una foto al final de la fila, una imagen que no debería estar allí, una imagen que la hizo tambalearse. Era una foto de ellos de pie en el bosque, justo antes de entrar al búnker, con sus mochilas al hombro y sus linternas encendidas. Pero había algo mal en la imagen, algo sutil pero imposible de ignorar. Su piel se veía más pálida, sus sombras estaban torcidas en ángulos extraños, como si no coincidieran con la luz que los iluminaba, y lo peor de todo era que ellos nunca habían tomado esa foto, alguien más lo había hecho, alguien que había estado observándolos desde el principio. Daisuke se acercó lentamente y tocó la imagen con la punta de los dedos. Ella vio que su mano temblaba. Shan arrancó la foto de la pared y la miró con el ceño fruncido, su expresión era ilegible. Ella abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hablar un sonido los hizo girarse de golpe. Algo se movía dentro de uno de los pasillos, pasos suaves pero irregulares, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el metal frío. El líder levantó la bengala, su otra mano apretaba el cuchillo con fuerza. Entonces lo vieron. Una figura emergió de la niebla, su silueta borrosa al principio pero luego nítida bajo la luz roja de la bengala. Era un soldado japonés, su uniforme deshilachado y cubierto de barro, su casco ladeado sobre su cabeza, su piel grisácea y seca,
como papel viejo pegado a un rostro sin vida, pero lo peor eran sus ojos, eran cuencas vacías, negras y profundas, dos agujeros en su cráneo que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Naomi sintió su cuerpo tensarse cuando el soldado inclinó la cabeza con un chasquido grotesco, su boca se abrió con lentitud, demasiado lento, y de su garganta emergió una voz. Era la voz de Shan. No puedes escapar. Él apretó los dientes y sin dudarlo lanzó la bengala hacia la criatura. La luz roja iluminó su piel cuarteada, revelando algo que los dejó paralizados. Su rostro comenzó a cambiar, la piel se movía, las facciones se distorsionaban, como si estuvieran derritiéndose y configurándose al mismo tiempo. La transformación se detuvo y el rostro del soldado ya no era el de un soldado, ahora era el rostro del líder. El veterano soltó un grito ahogado, la novata no pudo moverse, sus piernas no respondían, pero Shan no dudó, con una velocidad estremecedora se lanzó hacia la criatura, su cuchillo brilló por un segundo antes de hundirse en la carne seca y quebradiza del impostor. La criatura emitió un sonido inhumano, una mezcla de estática y algo parecido a un llanto distorsionado. Su cuerpo convulsionó y se desplomó al suelo con un golpe sordo, la piel en su rostro seguía moviéndose como si intentara decidir qué apariencia tomar. Él no esperó a ver qué pasaba después, tiró de sus compañeros y los obligó a correr por el pasillo contrario, el sonido de su propia voz aún sonaba en el aire. Los tres corrieron sin mirar atrás, la neblina se enroscaba en sus piernas, el pasillo parecía interminable, el búnker se volvía un laberinto sin salida. En algún punto la luz de la bengala se apagó y quedaron sumidos en la oscuridad total. La única iluminación venía de las linternas temblorosas que sujetaban con manos sudorosas. Los ecos de los pasillos deformaban sus pasos, haciéndolos sonar más fuertes, más cercanos, como si alguien más estuviera corriendo junto a ellos. En algún momento el líder se detuvo de golpe, Daisuke casi choca contra él y Naomi tropezó, cayendo de rodillas en el suelo húmedo, levantó la vista y vio lo que estaba mirando. Al final del pasillo, justo en la pared de metal oxidado, había un mensaje escrito con letras grandes y torpes, como si alguien lo hubiera garabateado con prisa. No hay salida. Entonces, detrás de ellos, alguien empezó a reír. La risa era baja, distorsionada, como una grabación antigua reproduciéndose en una cinta dañada. Y entonces la voz habló desde la oscuridad. No puedes escapar. Shan se movió, su cuerpo entero se tensó antes de dar un paso hacia atrás, su linterna enfocada en el pasillo que ahora parecía más largo, más profundo, como si hubiera cambiado su forma cuando no estaban mirando. La novata no sabía si realmente era el mismo corredor o si el búnker estaba alterándose a su alrededor. Sintió un nudo en el estómago cuando se dio cuenta de que no podía recordar cuántas veces habían girado en el laberinto de metal oxidado, no podía recordar si habían pasado por aquí. Antes, todo se veía igual, cada pared cubierta de humedad, cada tubería goteando lentamente un líquido oscuro, cada sombra alargada deformándose con la luz intermitente de las linternas, y lo peor era que tenía la sensación de que nunca habían estado solos. El líder hizo un gesto con la cabeza y comenzó a avanzar, su paso firme pero tenso, su cuchillo en una mano y la linterna en la otra. Ellos lo siguieron sin atreverse a decir una palabra. El veterano se detuvo abruptamente, su linterna temblaba en su mano mientras enfocaba la luz en lo que había justo delante de ellos. En el suelo, había huellas húmedas, marcas de pisadas descalzas que se extendían en todas direcciones. Algunas parecían recién hechas, otras se superponen unas con otras como si múltiples figuras hubieran pasado por allí una y otra vez. Pero lo más inquietante era la forma en que estaban dispuestas, no seguían un patrón lógico, no se dirigían hacia un solo punto, algunas iban en direcciones imposibles, como si las criaturas que habían dejado esas marcas hubieran caminado por las paredes, por el techo, como si la gravedad no significara nada para ellas. Shan tragó saliva y movió la linterna lentamente hacia el techo, y vio lo imposible. Sombras alargadas y distorsionadas se retorcían sobre el metal oxidado, cuerpos deformes colgaban como si fueran arañas, sus extremidades se alargaban en ángulos extraños, sus cabezas giraban lentamente hacia ellos. La novata sintió un grito atrapado en su garganta cuando uno de los cuerpos se dejó caer. Su movimiento era demasiado rápido, demasiado fluido, su piel se estiró como si fuera de caucho antes de golpear el suelo en una postura inhumana. El impacto no hizo ruido, como si la cosa no tuviera peso, su cabeza se inclinó hacia un lado y su boca se abrió para hablar, pero no era su voz, no era una sola voz, eran muchas, superpuestas, sonando en un tono hueco y distorsionado. Somos tú.
El líder miró a ambos y sin dudarlo gritó: ¡corran! Los tres se lanzaron a la carrera por el pasillo, las criaturas detrás de ellos moviéndose con la misma velocidad, sus cuerpos se doblaban y alargaban, sus voces se superponían en un eco infinito de frases robadas, el pasillo parecía estrecharse, los muros parecían acercarse, giraron en una intersección y casi chocan contra una puerta de metal al final del corredor, sin dudarlo la empujaron, la puerta cedió y los tres se lanzaron dentro de la nueva habitación, golpearon el panel de control y... Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo metálico. La novata levantó la cabeza lentamente y miró la habitación en la que habían entrado. Su estómago dio un vuelco cuando vio las filas de cuerpos perfectamente alineados dentro de cápsulas de vidrio, el cristal empañado por el tiempo revelaba las figuras que yacían en su interior, cuerpos inertes, cuerpos sin vida. Shan se quedó completamente inmóvil, su respiración tensa, su linterna iluminaba los rostros dormidos. Pero no eran solo ellos, no eran solo tres, había muchas más cápsulas, muchas más figuras, algunas tenían uniformes de rescatistas, otras ropas comunes, excursionistas, soldados, gente que había desaparecido en el bosque. Daisuke tropezó hacia atrás, su espalda golpeó una de las cápsulas y el sonido hueco del cristal reverberó en la habitación como un trueno sordo. No podemos quedarnos aquí, dijo el líder dando un paso atrás, su mano aún temblaba, ella sintió que su piel se erizaba cuando los cuerpos dentro de las cápsulas comenzaron a moverse, primero de manera espasmódica, luego más fluido. Los cristales comenzaron a empañarse desde dentro, como si sus propias respiraciones estuvieran impregnando el vidrio, pero lo peor de todo fue cuando comenzaron a hablar, sus voces superpuestas, cada una imitando palabras que habían dicho antes, repitiéndolas como si fueran ecos atrapados en un disco rayado. Shan, soy yo, Daisuke. Naomi, ¿por qué te escondes? No puedes escapar. El veterano apretó los dientes, su respiración era errática, la novata giró la cabeza hacia él y su corazón se detuvo en seco, sus ojos se abrieron con miedo cuando vio lo que estaba pasando, él se estaba encorvado, su mano sobre su brazo izquierdo, sus dedos apretaban la tela de su uniforme como si intentara contener algo, su rostro estaba cubierto de sudor, su piel pálida, temblaba de manera descontrolada. Levantó la mirada hacia ella, su expresión era de puro pánico, lentamente, con una respiración agitada, apartó la mano de su brazo y ella sintió que un frío insoportable la invadía cuando vio lo que había debajo, la piel de él estaba cambiando, su brazo izquierdo tenía una marca oscura, como venas ennegrecidas extendiéndose desde su muñeca hasta su codo, la piel en esa zona no parecía normal, parecía moverse, palpitar, como si algo debajo de ella estuviera vivo, como si algo estuviera tratando de salir. El líder también lo vio, su mandíbula se apretó, su expresión se endureció, Daisuke comenzó a rascarse la piel con desesperación, como si pudiera arrancarse lo que fuera que estaba creciendo dentro de él, su voz se quebró cuando sus uñas rasparon la carne, no es real. No es real. Shan lo agarró por los hombros y lo sacudió con fuerza, su voz firme, cálmate. La duda les golpeó, su cerebro se negó a aceptarlo, pero una idea estremecedora comenzó a formarse en su mente, si estaba cambiando, si su cuerpo estaba siendo invadido, si su carne ya no le pertenecía del todo. ¿Cómo podían estar seguros de que seguía siendo él? El líder estaba de pie junto a la puerta con el cuchillo en la mano, su expresión era indescifrable, pero ella conocía esa mirada, la había visto antes, la había visto en rescatistas que sabían que un compañero no iba a salir con vida, la había visto en los ojos de quienes tomaban decisiones que no querían tomar pero que sabían que eran necesarias, y sintió su estómago hundirse porque sabía lo que estaba pensando. Tragó saliva y trató de pensar en otra opción, trató de encontrar una salida, pero cada posibilidad que cruzaba su mente terminaba en la misma conclusión, su compañero estaba infectado. Shan rompió el silencio, su voz era baja, firme, no podemos seguir así. Daisuke levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos estaban vidriosos, pero en su rostro aún había conciencia, aún había miedo, aún había algo de él dentro de aquel cuerpo que lentamente estaba dejando de ser suyo. No, habló por primera vez en minutos, su voz era áspera, rota, como si cada palabra le costara, como si su propia boca ya no le respondiera del todo, no me van a dejar aquí. No puedes hacer esto, dijo, su voz ya no era solo miedo, ahora había ira, desesperación, su cuerpo se movió lentamente,
su brazo infectado tembló cuando trató de levantarse, logró ponerse de pie, tambaleándose, sus piernas no parecían responderle del todo, pero su mirada seguía fija en ellos, su rostro seguía siendo suyo, pero algo en sus ojos ya no lo era, algo en su expresión ya no encajaba del todo. El sonido de pasos rompió el silencio. Venían del pasillo. Lentos, arrastrados, algo estaba caminando hacia ellos. Naomi sintió su pecho contraerse, giró la cabeza hacia la puerta cerrada, escuchó el eco de aquellas pisadas retumbando en el metal oxidado, el sonido era errático, inhumano, como si las articulaciones de la cosa que avanzaba no estuvieran hechas para moverse de esa manera. Sam maldijo entre dientes y alzó su linterna, su luz temblorosa se deslizó por las paredes de la habitación, proyectando sombras deformadas. Ella sintió que sus piernas querían moverse pero el miedo la había anclado al suelo. Entonces la radio se encendió de golpe. «Está aquí». Era la voz de Daisuke. Venía de la radio. El líder dio un paso atrás, su mirada alternando entre su compañero y la puerta. La voz en la radio se repitió, más distorsionada esta vez, como si algo estuviera tratando de recordar cómo hablar, como si estuviera reproduciendo las palabras en un tono que no encajaba del todo. «Está aquí». La realidad era insoportable, la verdad era inevitable. El veterano ya no podía seguir con ellos. Un golpe sonó en la puerta. Sam se giró de inmediato, levantando el cuchillo lo miró y tomó una decisión en un segundo. La novata vio cuando alzó el cuchillo, cuando su mano tembló por una fracción de segundo. Daisuke lo vio también, su mirada se cruzó con la de ellos, supo lo que estaba a punto de pasar, y sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa torcida, algo en su rostro se estiró más de lo debido, sus labios se separaron lentamente y su voz salió con un tono hueco, un eco de sí mismo: «No puedes hacer esto». Era la misma frase que había dicho antes, pero esta vez no sonaba igual. El líder no esperó más, se lanzó hacia adelante. Pero el otro se movió más rápido. Con fuerza, y con una velocidad que no encajaba en su estado, su brazo infectado se movió como un látigo, impactó a Sam en el pecho y lo lanzó contra la pared. El veterano levantó la cabeza y sus ojos ahora eran completamente negros, su sonrisa se ensanchó aún más, su cuerpo se retorció como si estuviera cambiando de forma, como si estuviera adaptándose a algo nuevo. La puerta se abrió de golpe. Y lo que estaba afuera finalmente entró, la cosa que los había estado siguiendo cruzó el umbral. Su forma era borrosa, una mezcla de sombras y carne en constante movimiento, algo que no terminaba de definirse, algo que parecía hecho de todas las cosas que había imitado. Su boca se abrió y de ella salieron múltiples voces, todas superpuestas, todas mezcladas, todas repitiendo la misma palabra una y otra vez: «Daisuke». Él se quedó inmóvil por un segundo, su cuerpo se sacudió, su cabeza se inclinó hacia un lado y por un momento, solo por un instante, Naomi vio algo en su rostro, algo que parecía ser él otra vez. Su sonrisa desapareció, su mandíbula tembló, y les dijo: «Corran». Y antes de que pudieran reaccionar, se lanzó hacia la criatura. Corrieron con todas sus fuerzas. Sam corría con el cuchillo aún en la mano. El pasillo por el que iban terminaba en otra intersección, dos caminos se extendían a los lados, pero algo en la neblina espesa que flotaba a ras del suelo les decía que no había una salida clara. Pero entonces un sonido detrás de ellos la hizo parar. Algo se movía en la oscuridad. No era un solo ente, no era una sola figura, eran muchas, hablaban, imitaban, arrastraban los pies por el metal del búnker como si apenas recordaran cómo caminar. Naomi escuchó su propia voz repitiéndose en un eco errático, escuchó la voz de sus compañeros, escuchó frases que nunca dijo, palabras que nunca salieron de su boca pero que ahora flotaban en el aire como una burla, como si las cosas que los perseguían hubieran reunido fragmentos de su existencia y los estuvieran usando. «No puedes escapar. No puedes escapar. No puedes escapar». La frase se repetía con diferentes voces, diferentes tonos, algunas eran perfectas, otras distorsionadas, como si estuvieran practicando, como si estuviera afinando los detalles antes de volverse indistinguible de ellos. Sam giró bruscamente y tomó la decisión sin pensarlo más, se lanzó por el pasillo de la derecha. El pasillo terminó en una escalera oxidada que descendía aún más en el búnker. Sin dudar bajaron, sus pies golpeaban los peldaños con fuerza, la escalera se estremeció bajo su peso,
cada paso sonaba en el metal hueco como un martillazo en la oscuridad. El descenso terminó en otra puerta metálica, esta vez más grande, más gruesa, como si protegiera algo. Empujaron con todas sus fuerzas, pero la compuerta no cedió. Ella levantó la linterna y vio un panel de control al lado, una pequeña pantalla cubierta de polvo donde un mensaje parpadeaba en letras rojas: protocolo de bloqueo activado. Anulación requiere autorización. Sintió que su cuerpo entero se tensaba cuando escuchó los pasos detrás de ellos acercándose, una multitud de pies deslizándose en la escalera, sin prisa, sin miedo. Sabían que estaban atrapados, sabían que no podían salir, sabían que la única opción era esperar a que se agotaran. Miró a su compañero con desesperación, pero él ya estaba buscando en su mochila, sacando la única opción que les quedaba, una carga, algo que se suponía que debían usar en caso de derrumbe, algo que solo debía utilizarse si no había otra alternativa. No había otra alternativa. Trabajó rápido, sus dedos ágiles conectando los cables con precisión. Detrás de ellos las voces aumentaron, ya no eran solo susurros, ya no eran imitaciones, ahora eran gritos, una mezcla de voces que se entrelazaban en un frenesí de palabras robadas. Algunas eran de Naomi, algunas de Schan, algunas de Daisuke, otras desconocidas, nombres que no reconocían, frases de personas que seguramente habían llegado antes que ellos y nunca habían salido. Él avanzó lentamente, su mano apretaba la carga hasta que los nudillos se le pusieron blancos, ella lo seguía. Cada paso sonaba en la caverna como una advertencia de que no debían estar allí. Delante de ellos había una salida, un arco de piedra cubierto por raíces que se movían como si respiraran. Más allá del arco, el bosque, los árboles inmóviles, la brisa nocturna meciendo las hojas. Ella sintió que su corazón latía con esperanza por primera vez. La salida estaba allí, podían salir, podían hacerlo, podían. Un sonido húmedo sonó detrás de ellos. Él giró la cabeza primero, su linterna enfocó el túnel por el que habían llegado, la luz temblorosa iluminó la silueta de algo que apenas cabía en el pasillo, algo que se arrastraba en la oscuridad, algo que no tenía forma fija, sombras enredadas en carne, bocas que no estaban en el lugar correcto, manos que emergían de lugares donde no deberían existir. La criatura avanzaba con lentitud, su cuerpo deslizándose entre las paredes de la cueva como si estuviera hecha de líquido y piel al mismo tiempo. Ella sintió que un vuelvo en el estómago cuando vio rostros en su superficie, rostros que se estiraban y se contraían, como si estuvieran atrapados dentro de algo más grande, dentro de algo que no deberían haber visto nunca. Y entonces vio el rostro de Daisuke. Estaba allí, sus ojos abiertos en puro pánico, su boca se movía como si intentara hablar, pero lo único que salió de su garganta fue la mezcla de voces deformadas que ya habían escuchado antes. Naomi sintió que sus piernas flaqueaban, su cabeza daba vueltas, él los estaba viendo, todavía estaba consciente dentro de aquello, atrapado, hundiéndose, perdiéndose en la cosa en la que se había convertido. El monstruo avanzó más rápido, y ella solo pensaba en huir, su cuerpo le decía que se moviera, que corriera, pero antes de que pudiera reaccionar su compañero hizo algo que nunca esperó. Le sostuvo la mirada por un segundo, su rostro era serio, tranquilo, su respiración aún agitada, y en ese momento ella lo entendió todo. Entendió lo que iba a hacer, entendió que no había otra opción, entendió que él ya lo había decidido mucho antes de que ella pudiera siquiera pensar en detenerlo. Quiso gritar, quiso decirle que no, quiso obligarlo a correr con ella, pero él ya se estaba moviendo, ya se estaba lanzando hacia la criatura con la carga activada en su mano. ¡Corre! La detonación llenó la caverna con una luz cegadora, ella sintió el impacto como una ola de fuego que la lanzó hacia atrás, su cabeza golpeó el suelo con fuerza. Su cuerpo rodó por la piedra y su visión se nubló por un instante. El túnel por el que habían llegado estaba lleno de humo y escombros, la cosa ya no se movía, el aire olía a carne quemada. No sabía si el estallido había sido suficiente para acabar con ello, pero sí sabía una cosa: Schan no estaba con ella. Sus ojos ardían, pero no tuvo tiempo de llorar, la cueva se desmoronaba, las rocas caían, la salida estaba justo delante de ella, el bosque estaba allí, el aire fresco llamándola. Se levantó, sus piernas tambaleantes, su cuerpo gritando de dolor, pero se obligó a avanzar. Salió de la cueva en el último segundo antes de que cayera por completo. Sintió la humedad de la tierra adherirse a su piel mientras permanecía de rodillas en el suelo, su respiración era un eco entrecortado que se perdía en la inmensidad del bosque, sus manos temblaban, sus pupilas reflejaban el resplandor pálido de la luna.
La brisa nocturna movía las hojas con suavidad, el bosque permanecía en un silencio absoluto, un vacío irreal. Apretó los dientes, sus dedos se clavaron en la tierra fría mientras su mente luchaba por encontrar sentido a lo que acababa de suceder, trató de recordar la ubicación del campamento base, trató de orientarse, pero los árboles parecían todos iguales. Lentamente, con movimientos torpes, logró ponerse de pie, su cuerpo protestó con punzadas de dolor, su cabeza aún daba vueltas, pero no tenía opción, tenía que seguir, tenía que encontrar la manera de salir, tenía que seguir moviéndose antes de que el bosque decidiera que su salida había sido un error. Avanzó con pasos tambaleantes entre los árboles, cada crujido de las ramas bajo sus pies la hacía estremecerse. Su linterna parpadeaba en su mano, la batería se acababa poco a poco. Sujetaba el cuchillo con la otra mano, pero en su estado apenas podría defenderse si algo más decidía aparecer. Caminó sin rumbo durante lo que parecieron horas, sus pasos la llevaban en círculos, su mente ya no podía distinguir qué dirección estaba tomando, todo se veía igual, los mismos troncos torcidos, las mismas raíces emergiendo del suelo como extremidades marchitas. La niebla deslizándose entre los árboles como si tuviera vida, en algún punto creyó ver una silueta entre la espesura, su corazón se detuvo, su cuerpo se tensó, levantó su cuchillo por reflejo, pero cuando enfocó la linterna solo encontró un tronco partido. La corteza desgarrada dándole la ilusión de un rostro observándola, cerró los ojos y trató de calmarse, si seguía en este estado de paranoia terminaría perdiéndose aún más, tenía que concentrarse, tenía que encontrar el camino de regreso, pero entonces vio algo que la hizo detenerse por completo. A pocos metros delante de ella, en la base de un árbol enorme cubierto de musgo, su propia mochila descansaba en el suelo, intacta, exactamente en la misma posición en la que la había dejado cuando entraron al bosque por primera vez. Sintió su garganta cerrarse, un escalofrío recorrió su espalda, sus dedos apretaron el cuchillo con más fuerza, aunque sabía que no le serviría de nada. Trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había, no podía haberla, su mochila había quedado atrás, en el campamento base, pero aquí estaba, esperándola, como si el bosque hubiera decidido devolverle lo que le pertenecía. No podía moverse, no podía respirar, su mente se encontraba entre la desesperación y el puro pánico. Entonces algo cambió, la niebla se movió de una manera que no era natural, las sombras a su alrededor se alargaron en ángulos imposibles, y en el tronco del árbol más cercano vio algo grabado en la madera, una marca profunda, letras torpes, pero claramente legibles. No soy yo. Su visión se nubló. Su respiración se volvió errática, un sonido emergió de la nada, un murmullo suave, algo que no venía de un solo punto sino de todas partes a la vez, como si el bosque estuviera susurrando a su alrededor. Su nombre flotó en el aire en un tono apagado, roto. No tuvo tiempo de reaccionar, su cuerpo finalmente cedió al pánico absoluto y la oscuridad la envolvió en un instante. Despertó con un jadeo entrecortado. Su cuerpo se estremeció con espasmos involuntarios mientras su mente intentaba aferrarse a la realidad, el aire a su alrededor era pesado, cargado de humedad y un aroma terroso que se filtraba en sus pulmones como si la estuviera ahogando desde dentro. Su corazón latía con una fuerza incontrolable, su visión aún borrosa, su piel cubierta de sudor. La sensación de haber caído en un abismo sin fondo aún pesaba en su pecho, pero estaba allí, seguía allí. Sus manos tocaron el suelo y sintió la textura de la tierra húmeda bajo sus dedos, pero algo no encajaba, algo dentro de ella le decía que nada era como debería ser. Se puso de pie, sus piernas se tambalearon bajo su peso, pero logró mantenerse firme, la niebla seguía flotando entre los árboles, su linterna y su cuchillo habían desaparecido, su mochila ya no estaba donde la había visto por última vez, el bosque la rodeaba en todas direcciones con la misma apariencia interminable. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Giró la cabeza lentamente, tratando de encontrar algún punto de referencia, tratando de orientarse, pero cada árbol era idéntico al anterior, cada sombra en la distancia parecía alargarse como si estuviera viva, como si la estuvieran observando. El silencio era absoluto, ni un solo sonido de animales, ni un crujido de ramas, ni el murmullo del viento entre las hojas. Tragó saliva con dificultad, la ausencia de ruido le recordaba al búnker, le recordaba el instante antes de que algo apareciera, antes de que las voces comenzaran a llamarla. Caminó lentamente, sus pasos eran cautelosos, pero cada movimiento que hacía traía consigo una sensación de incomodidad creciente.
Algo dentro de ella era diferente, su piel parecía más fría, sus sentidos más agudos, su cuerpo más ligero de una manera extraña, como si algo hubiera cambiado sin que pudiera identificar qué. Cada vez que respiraba sentía que el aire entraba en su cuerpo de manera distinta, como si sus pulmones no estuvieran funcionando como antes. Sintió un nudo de ansiedad, sus dedos rozaron su clavícula por puro instinto y su cuerpo entero se paralizó al sentirlo. La marca era real. Sus dedos temblorosos recorrieron el punto exacto, la habían señalado, su piel no estaba lisa como siempre, había algo allí, como una pequeña cicatriz. Su respiración se volvía errática, su mente rechazaba la idea, no podía ser, ella había escapado, ella era ella, seguía siendo ella, no podía haber cambiado, no podía estar marcada. Su garganta se cerró en un sollozo ahogado, trató de convencerse de que todo era paranoia, de que su piel siempre había sido así, pero en lo más profundo de su mente, una idea se clavó como una aguja fría. El bosque nunca deja salir a quienes han sido marcados. Porque ya no son ellos quienes caminan fuera de él. Oyó pasos, alguien más estaba allí. Entre la neblina, apareció algo que la dejó sin aliento. Figuras, no una, ni dos, muchas. Siluetas humanas emergieron lentamente entre los árboles, cuerpos rígidos cubiertos de ropa vieja, algunos con uniformes militares, otros con chaquetas de excursionistas, algunos con el mismo tipo de chaleco que usaban los equipos de rescate. Sintió que el pánico la envolvía como un sudario cuando vio sus rostros, todos estaban pálidos, sus ojos vacíos, sus bocas entreabiertas como si quisieran decir algo, pero no pudieran recordar cómo. Sus pieles se veían secas en algunas partes y demasiado frescas en otras, como si no hubieran terminado de formarse por completo. Retrocedió un paso, sus pies temblaban, su mente decía que corriera, pero su cuerpo no le respondía. Entonces una figura dio un paso adelante, era Daisuke, con el mismo uniforme que había llevado al entrar al bosque, con los mismos ojos vacíos, con la misma sonrisa torcida que había visto antes de perderlo en el búnker, su boca se abrió y su voz emergió en un tono mecánico. Naomi, regresaste. Las sombras se cerraron a su alrededor. Y finalmente entendió la verdad. Nunca había salido del bosque. Nunca había escapado. Porque el bosque ya era parte de ella. Y ella ahora era parte del bosque. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.